Un horror que sacudió al mundo. Prepárate para un relato que te dejará sin palabras. Imagina una mujer paralizada, con lágrimas en los ojos, frente a un campo cubierto de cuerpos destrozados, víctimas de la marcha de la muerte de Nanmering. Los soldados aliados, en un silencio inquietante, obligan a los aldeanos alemanes a mirar el horror que su régimen dejó atrás. Esto no es solo una escena de guerra. Es el comienzo de una misión épica para arrancar el nazismo del alma de Alemania. ¿Cómo se borra una ideología que envenenó a una nación? Hoy te llevo al corazón de la desnazificación, un proceso lleno de intriga, poder y dilemas que cambió la historia. Quédate conmigo porque esta historia te atrapará desde el primer segundo. Las ruinas de un imperio, Alemania en 1945. Mayo de 1945. Alemania es un cementerio de escombros devastado por los bombardeos aliados y el avance implacable del Ejército Rojo. Hitler está muerto, el Führerbunker es un recuerdo y el régimen nazi, esa maquinaria de odio que aterrorizó al mundo, ha colapsado. Pero derrotar un ejército no es suficiente. Los aliados Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética enfrentan un desafío monumental: reconstruir un país y purgarlo de una ideología que se infiltró en cada rincón de la sociedad. En la conferencia de Yalta de 1945, Churchill, Roosevelt y Stalin acordaron dividir Alemania en 4 zonas y compartir la responsabilidad de la desnazificación. La declaración de Potsdam lo dejó claro: todos los miembros del partido nazi que hayan sido más que participantes nominales serán destituidos de cargos públicos y privados importantes. Esta era una batalla para salvar a Alemania de sí misma, el error que alimentó el monstruo. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles aplastó a Alemania con sanciones brutales: 132.000 millones de marcos de oro, unos 600.000 millones de dólares actuales. El país quedó humillado, empobrecido y roto, un terreno perfecto para el resentimiento. Ese dolor fue el que Hitler y los nazis explotaron, manipulando a un pueblo herido con promesas de grandeza, nacionalismo extremo y señalando a minorías, especialmente a los judíos, como culpables. Los aliados aprendieron la lección: castigar a una nación entera solo crea odio. La desnazificación no sería solo un castigo, sería una cirugía para extirpar el nazismo de raíz sin destruir el espíritu de Alemania. Pero, ¿cómo lograrlo? Un país fragmentado, el juego de los aliados. El primer paso fue dividir Alemania como un rompecabezas roto. El noroeste quedó bajo control británico, el suroeste en manos francesas, el sureste gobernado por los estadounidenses y el noreste dominado por los soviéticos. Cada potencia tenía su propio plan para erradicar el nazismo, convirtiendo a Alemania en un laboratorio de experimentos políticos. Todos coincidían en un objetivo: los nazis influyentes debían desaparecer. Comenzaron los arrestos automáticos, policías, funcionarios y miembros de las SS fueron despedidos y enviados a campos de internamiento aliados sin juicio. Entre 1945 y 1950, 400.000 alemanes terminaron en estos campos, con los soviéticos liderando las detenciones. Pero hay un giro oscuro: los soviéticos no solo buscaban nazis, también encerraban a opositores políticos en campos especiales para asegurar su dominio. Alemania era un tablero de ajedrez donde cada potencia jugaba por poder. Prohibir el veneno, la guerra contra los símbolos, eliminar a los nazis en el poder era solo el inicio. El partido nazi fue prohibido y promover sus ideas se castigaba con la muerte. Pero el nazismo no era solo un partido, era una cultura que había dominado Alemania durante 12 años. Sus símbolos, la esvástica, las ágilas, los estandartes, estaban en edificios, documentos y banderas. Los aliados lanzaron una limpieza masiva. La esvástica fue prohibida, una ley vigente hasta hoy. Retirar estos símbolos fue como arrancar una capa de pintura tóxica. Pero el desafío iba más allá. Los nazis habían tejido su marca en la sociedad,
y los aliados debían enfrentarse a la mente de un pueblo. Reescribiendo la cultura, el control mediático. Los estadounidenses tomaron los medios alemanes, 37 periódicos, 6 estaciones de radio, 314 teatros, 642 cines y 237 editoriales. Con esta maquinaria, querían deshacer años de propaganda nazi con mensajes prodemocráticos y antinazis. Pero aquí viene un giro intrigante: usaron tácticas que recordaban a los nazis, confiscaron y destruyeron miles de libros considerados una amenaza ideológica, aunque sin ceremonias públicas. Museos dedicados al régimen fueron cerrados, y cualquier obra que glorificara a Hitler fue eliminada. Hasta el arte que los alemanes podían crear fue restringido. Como si los aliados quisieran rediseñar su imaginación. ¿Era esto justicia o un nuevo control? La batalla psicológica, culpando a un pueblo. El verdadero campo de batalla estaba en la mente. Los aliados lanzaron una guerra psicológica para inculcar responsabilidad colectiva y culpa colectiva. No querían que los alemanes se desvincularan de los crímenes nazis, debían sentir su peso. Sidney Bernstein, jefe de la División de Guerra Psicológica, lo expresó sin rodeos: querían sacudir y humillar a los alemanes. Carteles impactantes inundaron Alemania, como uno que mostraba cuerpos en campos de concentración con el texto: estas atrocidades, tu culpa. En un pueblo, según Hammerstein, la gente veía fotos que parecían basura, pero eran cuerpos humanos con letreros que gritaban: tú eres culpable. En pueblos cercanos a campos de concentración, los habitantes eran llevados a ver los cuerpos, a veces desenterrando fosas comunes. Camiones con cadáveres llegaban a plazas y proyecciones de los crímenes en los campos hacían colapsar a los espectadores. ¿Era esto justicia o un castigo colectivo? Nuremberg, el juicio del siglo. Castigar a los responsables era un desafío colosal. Los juicios de Nuremberg, de 1945 a 1946, pusieron a 24 nazis de alto rango, como Hermann Göring, en el banquillo. Muchos fueron ejecutados. Pero el problema era mayor: 8.5 millones de alemanes, el 10% de la población, eran miembros del partido nazi, con grupos afiliados. Hablamos de 45 millones de personas. La Directiva 24 clasificó a los sospechosos en 5 categorías, desde exonerados hasta delincuentes mayores que enfrentaban cadena perpetua o ejecución. Los seguidores pagaban multas, y los activistas podían pasar hasta una década en prisión. ¿Tribunales alemanes, justicia o farsa? La desnazificación se delegó a tribunales Brutkammer, formados por alemanes aprobados por los aliados. Pero el caos reinó. Los juicios se basaban en cuestionarios Fragebogen de 131 preguntas, sin registros digitales. Verificar la información era imposible, y muchos dependían de declaraciones de amigos que encubrían a los sospechosos. Solo el 1.4% fueron condenados como delincuentes mayores. Los alemanes bromeaban, llamando a los certificados Persil, porque lavaban la reputación de criminales. ¿Era esto justicia o un sistema que permitió escapar a muchos? Las zonas en juego, poder y pragmatismo. Cada zona tenía su enfoque. Los estadounidenses expulsaron a los nazis activos, debilitando la administración del sureste. Los británicos priorizaron la reconstrucción económica, pero órdenes contradictorias ralentizaban todo. Los franceses querían desarmar a Alemania. Los soviéticos buscaban un corredor comunista, saqueando recursos para la URSS, en Berlín. Las purgas eran estrictas, pero la Guerra Fría cambió todo. Los aliados se dividieron, más interesados en reclutar a Alemania que en purgarla. La Guerra Fría. El fin de la desnazificación. La Guerra Fría torció las intenciones. La Operación Paperclip reclutó a científicos nazis como Werner von Braun, ignorando su pasado. Los tribunales se volvieron indulgentes. Y en 1948, los soviéticos abandonaron la desnazificación, seguidos por los occidentales. En 1951, la Ley 131 permitió a seguidores recuperar empleos públicos. En 1952, se eliminaron las restricciones contra ex-nazis en la Alemania del Este.
Los nazis fueron rehabilitados. Konrad Adenauer y el Partido de Unidad Socialista querían dejar el pasado atrás. ¿Desaparecieron los nazis? En 7 años, la desnazificación nació y murió. Los símbolos nazis desaparecieron, pero muchos ex-nazis regresaron a la vida pública. ¿Cómo Alemania se libró de los nazis tan rápido? No lo hizo. Los líderes enfrentaron la justicia, pero la presión administrativa y la Guerra Fría apresuraron el proceso. La desnazificación fue un esfuerzo monumental, pero incompleto. ¿Cómo equilibras justicia y reconstrucción? Esta pregunta sigue viva. Únete a la historia. Si esta historia te atrapó, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale like, activa la campanita y déjanos un comentario. Tenemos más relatos históricos que te engancharán. Únete y no te pierdas lo que viene. Gracias por estar aquí.